Bien, buenas tardes. En el día de hoy estaremos hablando del tema de biomecánica y artroplastia total de cadera y la técnica de cementado como parte del programa de perfeccionamiento de cirugía de cadera del Centro Médico Docente de la Trinidad. Entre los objetivos que nos planteamos para el día de hoy es hablar sobre el principio biomecánico de la artroplastia, el concepto de la transmisión de las cargas, las diferencias morfológicas que hay que saber entre una cadera nativa y una reemplazada, los criterios que son específicos para planificación, la posición y la orientación del implante, que involucra la técnica del cementado, las distintas técnicas de modo histórico y finalmente una conclusión. En cuanto al principio biomecánico, es importante que sepamos que una cadera o la articulación coxofemoral es un amplio compuesto, tanto osteomuscular como ligamentario, que responde a las cargas. Y las cargas son transmitidas a través del suelo hacia el esqueleto y desde la gravedad en bipedestación a través de los cuerpos vertebrales. La articulación se mantiene estable por su congruencia, pero es importante que tengamos en consideración lo que se conoce como brazo de palanca por los músculos, principalmente los abductores, y entre ellos predominantemente los pelvitrocantéricos y el glúteo medio. Esto va a generar un brazo de palanca y aunado a el offset, tanto el acetabular como el femoral, va a dar esa congruencia y esa respuesta para el principio biomecánico de la articulación. En cuanto al compuesto osteomuscular, considerar que es importante tener presente que tiene dos caras, una cara de tensión y una cara de compresión. Y esto va a responder ante las cargas transmitiendo de igual forma una cara para compresión y una para tensión y mantiene la congruencia y la fuerza de la articulación. La importancia también en cuanto a los músculos de la banda iliotibial como estabilizador y como predominantemente este músculo se inserta en la cara lateral, va a dar ese aspecto de tensión que les he mencionado. Cuanto a la biomecánica, se ha estudiado históricamente desde los inicios. Hay que recordar que el principio de reemplazo de la articulación coxofemoral tiene más de 60 años y en sus inicios el estudio para entender cómo se comportaban las cargas fue el compararlo con sistemas mecánicos que de igual forma se comportaban como la articulación, una cara de tensión y una cara de compresión. Y estos sistemas que son muy ampliamente estudiados son los sistemas trabeculares. Son primarios y secundarios, convergen, le dan la constitución principal a la articulación, le dan la estructura y también tienen un papel principal en la transmisión de las cargas y para para la presencia del brazo de palanca que les he mencionado. Esta transmisión de las cargas van a converger a modo de un sistema principal en tensión máxima o compresión máxima y un sistema de principal igual, pero de cargas mínimas. Y esto se proyecta en estudios biomecánicos donde podemos ver cómo es la proyección del estrés a través de la articulación. De igual forma, se pueden corroborar con estudios de tomografía, estudios de imágenes, donde se presencia o se hace notar cómo es este trabeculado. De igual forma, podemos ver cómo en estudios biomecánicos se ven los 5 sistemas de trabéculas. En corte sagital se ve cómo convergen en la parte que es más fuerte, que es la zona del cálcar.
Toda esta transmisión de las cargas se ha estudiado en análisis biomecánicos para comparar cómo es una cadera nativa contra una que ha sido o parcialmente sustituida o una sustitución total. Vemos cómo a través del tiempo las cargas en una prótesis o en una cadera que ha sido reemplazada se transfiere a través del implante, y en estudios biomecánicos las cargas se van a través del tiempo, se van disipando, como vemos acá en la zona del trocánter mayor, y pasan a ser predominantemente hacia el vástago de la prótesis. De igual forma podemos ver cómo se transfieren las cargas a través del implante, sustituyendo este eje de carga o esta transmisión de las cargas a través del hueso. Los implantes han sido ampliamente modificados en, ¿qué le diría?, unos 70 años. Todos han sido estudiados bajo efecto biomecánico y se han ido modificando a través de la optimización de la calidad de los materiales, de la morfología de estos implantes y de la osteointegración, o sea, cómo se comportan cuando se están en contacto con el hueso, tanto del vástago como de las copas, que han ido cambiando en cuanto a material y forma a través de los años. La importancia y la relevancia que tiene el dividir o tener ese discernimiento entre la morfología y la anatomía en el hombre y en la mujer, donde vamos a ver que el hombre tiene un cuello mucho más largo, una diáfisis más larga también, en un ángulo cervicodeficiario más alto y un offset más amplio, comparado con el de la mujer, donde se ve que el cuello es más o tiende a ser más corto, corticales que son y canal mucho más delgado, un ángulo cervicodeficiario más bajo, el offset de igual forma es más bajo por la morfología, y ambas tienen una diferencia significativa en la anteversión, que es la disposición o la versión que tiene el fémur proximal comparado con un anteroposterior, donde es más bajo en el hombre y más alto en la mujer. Esto hay que tenerlo en consideración a la hora de uno tratar a un paciente. El sexo y su morfología personalizada es importante tomarla en consideración. ¿Qué pasa con la cadera nativa y con la cadera reemplazada? Hay estudios amplios que hablan y que comparan la emulación de una cadera, siempre y cuando sea posible, de la cadera nativa, donde lo que se busca es sustituir y mantener, siempre que sea anatómicamente posible, los distintos ángulos y centros de rotación de la articulación. Considerar que la configuración de la articulación coxofemoral varía predominantemente en el cambio de posición. Es importante tomar en cuenta que parado y sentado, en la posición parado y sentado, es distinto. La inclinación pélvica es un parámetro que se toma ampliamente en consideración a la hora de la planificación de la sustitución de una articulación, porque es importante que este ángulo sea preservado. Es un ángulo que no varía por posición, es un ángulo que es constante. La inclinación pélvica nos permite el orientar y tener una relación entre el ángulo en incidencia anteroposterior de congruencia de la articulación. Y esta relación espinopélvica, como les he mencionado, es importante que tengamos en cuenta que crea una relación directa entre la columna lumbosacra, o la espina, y la cadera, y que cambia tomando en consideración la incidencia pélvica, la inclinación del sacro, para poder hacer una
correcta función de la articulación cambia y hay que considerar que hay varios tipos y en base a esto vamos a saber cuándo es normal y cuándo no es normal esta relación. Y esta relación también nos permite el individualizar a los pacientes y saber, según el tipo de usuario o el tipo de paciente, cuáles son predominantemente utilizadores de la cadera, que son los tipos 1 y 2, y los que son tipo 3 y 4 son los que predominantemente por sus actividades físicas son más usadores de la parte lumbosacra o espinal en su parte más distal. ¿Cuándo es seguro el reproducir una anatomía de una cadera nativa? Siempre y cuando esta osteoartrosis sea primaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se deriva de una osteoartrosis que es degenerativa, pero que no existe ningún antecedente de afección previa de la articulación. O sea, que si tomamos en consideración esto, un paciente que tiene, como les muestro en esta imagen de acá, una artrosis, pero que donde predominantemente hay un conflicto femoroacetabular de tipo CAM, es un paciente que no se puede tomar en consideración su cadera no afectada o no sintomática para emular los ángulos. O sea, que aquellos pacientes que tienen una luxación o que tienen como antecedente una luxación traumática de cadera, que tienen necrosis vascular, que tienen epifisiolisis de la cabeza del fémur, o que son pacientes con displasia, son pacientes que hay que planificarlos sin tomar en consideración a su cadera nativa. Y en esta planificación lo que hacemos es, por medio de estudios de imágenes y de portales de optimización de imágenes, se toman todos los cortes y se hacen las planificaciones, tanto para pacientes que ya han tenido un reemplazo, tomando en consideración la morfología personalizada de estos, cómo es su centro de rotación, el ancho del canal, su configuración de todo el fémur proximal. Se introducen estos datos y se planifica para la configuración más adecuada y para la elección del abordaje más pertinente o el que permita visualizar de mejor forma la anatomía de la articulación coxofemoral. De igual forma, aquellos pacientes que ya han sido sustituidos con anterioridad, igual se introducen los datos, se hace el estudio de imagen con todas las proyecciones y todos los cortes por tomografía y se planifican para el acto operatorio. Tomando en consideración esto, últimamente o la tendencia hoy por hoy es hablar del concepto de anteversión combinada. Y es un concepto que nos permite a los traumatólogos que se dedican a la cirugía de cadera, el tomar en consideración que el eje o la versión del fémur proximal es importante, pero también la combinación de la versión del acetábulo, donde vamos a tomar esta combinación de esta anteversión, que en este caso en particular se debe categorizar como anteversión, es la más adecuada. Y tomar en consideración que a la hora de la colocación de la copa acetabular es importante tener en cuenta que no solo es la anteversión, sino la orientación propia de este vástago, de esta copa, perdón, y la utilización o la medición del fémur proximal en el eje axial, que nos permite visualizar si estamos ante un fémur con mayor anteversión, con una anteversión neutra o con retroversión. Y esta anteversión también se puede medir o se mide posteriormente en estudios de tomografía, donde nos permite el orientar una anteversión que es específica, combinada tanto de la copa acetabular como del vástago femoral. Y se puede, a su vez,
corroborar tanto en los planos coronales como los axiales. El offset femoral, que es la distancia, básicamente es la distancia desde el centro de rotación hasta la punta del trocánter mayor, y esto nos da una longitud o una lateralización de la articulación, que es importante tomar también en consideración a la hora de la sustitución, porque tenemos que mantener el offset de la articulación, porque un offset que es alterado o que no es el adecuado, tanto por un exceso como por un defecto, va a crear ciertamente una limitación o una insuficiencia en el brazo de palanca, donde puede estar cuando el offset es aumentado una limitación por exceso, y cuando es limitado hace que el brazo de palanca de la articulación se pierda, básicamente porque es más corto del necesario. Y el offset combinado también es un patrón que se incluye tanto del fémur, es una medición que se incluye también el acetábulo, y esto nos permite tener tanta lateralización de la articulación como fuese necesaria para mantener el eje de la carga. En cuanto a la osteotomía femoral, cuando se planifican los cortes a través del cuello, es importante tomar en consideración que hay que mantener la presencia, siempre que sea posible, del cálcar. Como les mencioné, es el punto de convergencia del sistema de trabéculas y es el punto más fuerte en donde óptimamente debe de plantarse el vástago para el apoyo. Y este vástago, hoy por hoy se habla de los vástagos personalizados, donde pacientes como en este caso son pacientes con displasia, con morfología muy particular del fémur proximal, y se planifican para la utilización de vástagos personalizados. Es la tendencia actual, porque los vástagos, mientras más adecuados a la morfología personalizada, mejor resultado. Y lo vemos también para no solo para el corte de la osteotomía, sino para el nivel de esta osteotomía. Y estos vástagos, como vemos, cuando se utiliza o cuando se trata de generalizar al paciente, los vástagos estándares, o los que comúnmente se utilizan, que tienen una angulación muy específica en pacientes que tienen displasia o alguna alteración de la morfología, no son los más aptos, donde vemos que si lo colocamos según la orientación de este vástago, no hay una congruencia. Es por esto que es necesario tener la herramienta a la mano de la personalización para aquellos pacientes que tienen una morfología aberrante del fémur, poder darle la optimización y la personalización a esta configuración. Otras mediciones que son importantes es la inclinación del acetábulo, donde se toma en consideración la altura y qué tanta cobertura tiene que tener perdón, sobre la copa, porque poca cobertura hace que sea más inestable, con tendencia a una subluxación o una luxación franca. O un exceso en esta cobertura puede crear algún tipo de conflicto, tipo pinzamiento, que va en detrimento de la articulación y puede presentar problemas mecánicos serios a la hora de la movilización de la articulación. Y es importante también saber sobre la altura y el ángulo correcto de la anteversión, que generalmente lo que se hace es una regla de unos 45 grados para optimizar la posición ideal de la copa del acetábulo. Otro factor que es importante tomar en consideración es la altura o el largo del miembro, tomando en consideración que un cuello que es muy corto o que se hizo una osteotomía muy baja y se coloca un cuello corto, va a crear una discrepancia de miembros
inferiores que va a repercutir directamente en la biomecánica. Así que es importante el tener como principio a la hora de la sustitución que hay que medir el largo de este cuello, tomando en consideración que por líneas generales o por reglas generales, la distancia que tiene que haber entre el borde más proximal del trocánter menor hasta el nivel del corte de la ostectomía es básicamente 1 centímetro. Cuanto a la indicación del vástago cementado, es importante que sepamos que la cementación del vástago es un principio de aumentación. Y aquellos pacientes que formalmente van a tener una indicación para la cementación del vástago son particularmente aquellos pacientes que tienen más de 65 años y generalmente van a ser mujeres, donde según la clasificación de Dor, que es qué tan amplio es el canal, serían una tipo C, donde el canal es bastante amplio y las corticales son delgadas, donde hay pacientes que tienen una indicación o un diagnóstico de osteoporosis severa, una fractura del cuello femoral o una aberración, un fémur proximal con una configuración que no es normal, son generalmente aquellos candidatos para la cementación del vástago como técnica de aumentación. Y esta técnica se hace por distintas escuelas. Hay varias generaciones en cuanto a las técnicas del cementado, y actualmente la tendencia es la generación cuarta, donde hay una escuela francesa y una escuela americana que utilizan el principio a través de la técnica de cementación, de la presurización, y son aquellos pacientes o aquellas técnicas que generalmente se utilizan donde se hace el rimado del canal, se coloca tapón y se hace una técnica de presurización para la colocación del metilmetacrilato, que es la sustancia que se conoce como cemento óseo, donde a mayor presurización se va a ver que hay mayor capacidad de adherencia de la sustancia del metilmetacrilato a las paredes del fémur proximal, a las corticales. Y estas técnicas lo que buscan es crear por medio de un vacío una presión que es negativa para mantener la integración de todo el cementado a través de las trabéculas hasta el vástago, y la integración de este cemento crea una interfase. Y como bien vemos acá, el principio de la técnica del cementado es crear una extensión del hueso hasta el implante, creando una interfase que permite una correcta distribución de las cargas a través del vástago. En cuanto a la copa, es importante saber que la preplanificación y la utilización de técnicas de imágenes avanzada es importante, pero no es la única o no es lo único que se puede hacer para una orientación correcta de la copa. Siempre se ha hablado de la pericia del cirujano, y hoy por hoy se avala que es importante tener los conocimientos pertinentes de la anatomía del fémur proximal para colocar de la forma más adecuada el acetábulo, y no solo en la posición, sino en la orientación y en la altura correcta para poder dar la configuración que se necesita. Todo esto nos lleva a crear una especie de resumen donde hoy por hoy vemos como la alineación mecánica, el conocimiento de la anteversión combinada, el alineamiento tomando en consideración los parámetros anatómicos específicos, y tener el conocimiento tanto de la inclinación pélvica
y del eje lumbopélvico nos permite crear una configuración que sí puede ser avalada por imágenes, pero que puede ser corroborada intraoperatoriamente de la inclinación correcta y la posición correcta del acetábulo, dando como resultado que la intención como cirujanos traumatólogos con especialidad en cirugía de cadera, que a la hora de crear o de emular por una técnica de reemplazo una articulación, lo que buscamos es el mantener la misma altura de la configuración, tener o mantener el mismo largo de los miembros, mantener el brazo de palanca, la lateralización de este fémur, crear un centro de rotación que sea el más óptimo, similar a la articulación sana, manteniendo el centro de rotación, la inclinación del acetábulo y finalmente dando una configuración correcta para evitar en la congruencia de la cabeza femoral que es reemplazada y el acetábulo de pobre versión, tanto hacia retro como hacia anterior, y crear la configuración correcta que disminuya las tasas de luxaciones o de subluxaciones y que cree una articulación estable. Como conclusión, la artroplastia total de cadera es un procedimiento que amerita un profundo conocimiento de los principios biomecánicos alrededor de la articulación, tanto de la afectada como de la sana, que es importante que tengamos en cuenta que gracias a las técnicas de cementada actual es posible el tratar pacientes con alguna deficiencia del fémur proximal y que ayudan a garantizar una correcta restitución de los parámetros perdidos debido al daño de la misma. Muchas gracias.